Ok, pues buenas tardes. Hoy les vengo a hablar sobre, como pueden ver, uno de los juegos más especiales, más icónicos en la historia y en la opinión personal, el mejor juego de estrategia en tiempo real que se ha creado, que es el Age of Empires 2. Muchos lo pueden conocer, muchos no. Para los que no los conocen, les explico más o menos de qué trata este juego. Este es un juego que es de guerra, es un juego de estrategia, abarca el tiempo post Imperio Romano, lo que fue toda la edad feudal, y abarca todas las civilizaciones que existieron en esta época. ¿Cuál es la idea del juego? La idea del juego es conquistar al enemigo. Esto se puede hacer mediante equipos, se puede hacer individualmente, hay diferentes modos de juego. En el modo privado y libre, tú escoges tu civilización y escoges contra cuántos quieres jugar y los conquistas. Así se gana este juego. Entonces, bueno, básicamente consta de escoger tu civilización, como ya les expliqué, y vencer a los otros. Entonces, el tema de las civilizaciones es muy importante, es lo más importante, lo que más destaca este juego. Actualmente, con la última expansión que es Age of Empires Definitive Edition, tenemos 34 civilizaciones. Cada civilización, que por ejemplo pueden ser los francos, los ingleses, los sarracenos, los cumanos, los persas, los incas, entre otras muchas, 34 como ya les dije. Cada una tiene una especie de tecnología única, unas unidades únicas, unos bonos únicos. Entonces les cuento de qué trata cada uno de estos. El juego en general cuenta con un árbol de tecnologías que se nos muestra. Tecnologías que algunas civilizaciones pueden desarrollar y otras no. Algunas son únicas de una sola civilización. Pero entonces tenemos este árbol de tecnologías. Por ejemplo, y se basan en lo que fue la historia de la civilización y por qué de pronto no puede desarrollar esta tecnología en especial. Entonces tenemos lo que es, por ejemplo, las tribus de América, las civilizaciones de América mesohispánicas, como los mayas, los incas o los aztecas. Estas no pueden desarrollar la tecnología de la pólvora, por ejemplo. O tenemos, por ejemplo, civilizaciones como los ingleses, que no tuvieron la mejor caballería, entonces no pueden desarrollar tecnologías que impliquen mejoras a la caballería. Como podemos ver, estas tecnologías varían, pueden ser militares, pueden ser de construcción, pueden ser de económicas. Tenemos los bonos, que también pueden ser económicos o militares. Estos bonos sí son únicos de cada civilización. Cada civilización tiene un bono que la destaca, que la hace diferente al resto. Entonces, por ejemplo, tenemos uno de los bonos de los sarracenos, que es que sus camellos se mueven más rápido. Las otras civilizaciones que pueden tener camellos no se mueven tan rápido como las de los sarracenos, porque esta es un bono de esta civilización. Tenemos, por ejemplo, un bono de los ingleses, que es cuando se pasa a la edad de los castillos, que ya les cuento lo que es este tema de las edades. Sus arqueros adquieren uno más de rango, un cuadrito más de rango, o sea, uno más de alcance. Esto es un bono único de esta civilización. Y así cada civilización tiene unidades, tiene bonos únicos que se basan en lo que fue más o menos la historia. Tratan de ser fieles a lo que fue la historia y en qué más destacó cada civilización. Lo mismo con las tecnologías. Lo mismo pasa con las unidades únicas. Tenemos, por ejemplo, las tribus y las civilizaciones del oeste asiático, del suroeste asiático, que como son los indios, como son los indonesios, como son los malayos, etcétera, que pueden desarrollar establos, y dentro de sus establos pueden crear elefantes, cosa que no pueden hacer el resto de civilizaciones. Tenemos, por ejemplo, los persas, que tienen elefantes mucho mejores, diferentes y mejores, que se crean no desde los establos, sino desde los castillos. Y así cada unidad, cada civilización tiene una unidad única que la destaca, o más de una unidad única que la destaca. Entonces, ¿qué es el tema de las edades, de las épocas, de las eras? Nosotros comenzamos en la edad oscura, que es una edad básica. Después se puede pasar a la edad feudal, donde hay mejoras, más mejores en economía, más mejoras militares. Después sigue la edad de los castillos y por último la edad imperial. En cada una es mejor que la otra, hay más mejoras militares y hay más mejoras económicas. Esto también se basa en, pues,
fundamentos históricos. Como pueden ver, este juego trata de ser muy fiel, aunque evidentemente para hacerlo más ameno y para hacerlo más divertido hay cosas en las que exageran o que no cumplen con la realidad, pero trata de ser lo más fiel que se puede a la historia. Tenemos además para el juego, para tú desarrollar los edificios, para tú crear los edificios, para tú desarrollar unidades militares o aldeanos, tienes que usar recursos, evidentemente. Estos recursos son recolectados por los aldeanos, que evidentemente no son buenos combatiendo, solo los tenemos para que recolecten los recursos que necesitamos, y estos recursos son oro, alimento, madera o piedra. Básicamente con la piedra se crean murallas, construcciones como castillos o torres. El oro es el recurso más importante y más escaso del juego, junto con la piedra. El oro es básicamente para todas las unidades que son más fuertes, que son más destacadas en el juego. El oro consume, estas unidades consumen oro. Además de que es la moneda de cambio, entonces tú creas un mercado y en el mercado usas oro para comprar alimento, madera o piedra. Es la moneda de cambio. También tenemos el alimento y la madera, son estos 4 recursos. El alimento y la madera se pueden usar especialmente pues para crear todo el resto de unidades junto al oro, pero tú solo con alimento y con madera únicamente, sin oro, puedes crear contraunidades, que son unidades que le hacen counter, que sirven para específicamente y únicamente matar un tipo de unidad. Entonces las unidades que no implican oro son unidades normalmente contra otras unidades. Y bueno, básicamente esta es la lógica del juego. Más o menos con lo que les he explicado se puede ver cuál es la filosofía de Age of Empires. Sin embargo, aquí se las voy a explicar más concretamente en lo que yo llamo pues la filosofía de este juego. Primero que nada, este es un juego, puede ser considerado de suma cero. ¿Por qué? Porque si bien está la opción de que puedes tener un aliado, de que puedes comerciar o combatir con él para derrotar a tus enemigos y pueden ser aliados hasta el final, siempre está la opción de traicionar al aliado. Cuando se le traiciona, cuando ves que tú estás viéndote mucho más beneficiado o cuando ves que tu aliado no te está ayudando lo suficiente y te está robando tus recursos, por ejemplo, puedes traicionar al aliado. Entonces esto puede ser un juego de suma cero en cuanto si yo gano, el otro sí o sí tiene que perder. Normalmente esto pasa siempre, normalmente no se juega con aliados, por lo menos en el modo de juego individual. En multijugador sí que se juegan más con aliados, pero en el modo de juego individual sí que no pasa, y sí que es muy posible que tú traiciones a tu aliado y se convierta esto en un juego de suma cero, que hace parte también de lo que se llama el dilema de seguridad, que es una filosofía del mundo global, del mundo real, que también abarca el juego, lo que se refiere a que siempre todos los estados, todos los miembros de un sistema están a la alerta de que el otro siempre se va a estar armando, siempre va a estar buscando ser más poderoso. Entonces tú tienes que hacer lo mismo. Tú ves que el otro está desarrollando tecnologías, tú tienes que hacer lo mismo para defenderte ante una posible agresión. Y está siempre esta tensión, este dilema de seguridad dentro de las relaciones internacionales especialmente. Entonces, ¿qué conviene más dentro del juego? Depende. Muchas veces conviene más atacar a tu aliado simplemente cuando tu aliado no te ayuda lo suficiente. A veces pueden crear una relación de interdependencia siempre y cuando los dos aliados aporten lo suficiente, que es un tema también muy cuestionable y muy que se puede abarcar desde el mundo real. Siempre y cuando tu aliado aporte lo suficiente, ustedes van a tener una relación de interdependencia sana. Que en el mundo real esto pasa básicamente únicamente entre los estados desarrollados. Entre las personas también, tú ante una persona en igualdad de condiciones pues sacan el máximo provecho de ambas. Ante una persona que no está en igualdad de condiciones, o se aprovecha de ti o tú te aprovechas de ella. Básicamente esto es bastante cuestionable, pero es la realidad de las cosas. Siempre va a haber un abuso de la posición de poder, o no un abuso, pero siempre un uso de esa posición de poder para obtener mayor beneficio que el otro, o intentar obtenerlo al menos.
porque no tiene que implicar que el otro no se beneficie, pero sí que hay un uso de esta posición de poder. Entonces tenemos esta filosofía de lo que es el dilema de seguridad, de suma cero, del uso de la posición de poder. Tenemos además el tema del mercantilismo, que en este juego pues se ve claramente el oro es la moneda de cambio. Con el oro compras el resto de recursos, con el oro compras tecnologías, con el oro compras unidades militares, además de alimento y madera y piedra, pero principalmente es el tema del oro y es la moneda de cambio con la que se hace el resto de negociaciones. Además del tema también de la acumulación de riqueza está muy presente en ese juego. Evidentemente entre más recursos acumules, mejor te va a ir, más poderoso vas a ser como civilización, más tecnologías desarrollarás y más unidades militares desarrollarás. La acumulación de riqueza es un medio, no un fin sino un medio, que esto puede ser muy comparable también con el mundo real, que hasta qué nivel la acumulación de riqueza puede volverse un fin o es un simple medio, porque para muchos pareciera que la acumulación de riqueza se vuelve simplemente el fin último, el objetivo último de su existencia, de sus metas de vida, en un medio para lograr algo más grande. Entonces pues esto, el Age of Empires y el tema de la conquista y el uso de los recursos también ponen un poco en la mesa esta discusión. Tenemos el consumismo, que es usar estos recursos siempre que se tengan recursos hay que usarlos, no se puede guardar, no se pueden mantener ahí, porque si los mantienes alguien más va a usarlos, entonces tienes que usar todo lo que puedas y ya teniéndolos tienes que mandarlos a la guerra. Esto pasa pues también en la vida real, evidentemente, más en el capitalismo actual. Y por último tenemos el tema del balance de poder. ¿Qué significa balance de poder? Tenemos, por ejemplo, esto pasa principalmente, o el mayor ejemplo de balance de poder dentro de Age of Empires se da en las partidas de multijugador, todos contra todos, cuando hay más de 3 o 4 jugadores en una partida online, en donde hay un jugador que se hizo especialmente fuerte. Entonces el resto de jugadores, así sean enemigos entre ellos, ven que este jugador está muy fortalecido y se unan para hacer una especie de equilibrio, para equilibrar la balanza y juntar entre todos ellos el mismo poder que tiene este único adversario, que puede desarrollarse mucho más que los otros. Entonces esto siempre tiende o siempre incentiva a que se dé una balanza de poder en el mundo de Age of Empires, que también pasa principalmente en el tema de las relaciones internacionales, pues y les explico, les doy tantos ejemplos de las relaciones internacionales porque este hacer un juego de estrategia de lucha entre civilizaciones que se puede traspasar actualmente a lo que son los estados, pues es el mejor ejemplo del mundo real. Entonces este balance de poder se puede ver en las relaciones internacionales porque principalmente en la mitad del siglo XX habían dos hegemones en el mundo, que eran Rusia y Estados Unidos, la Unión Soviética y Estados Unidos. Cada uno tenía el poder absoluto, no obstante intentaban controlar más territorio, y los estados se interesaban en irse por apoyar a Estados Unidos o a la Unión Soviética y así equilibrar un poco la balanza. Entonces si yo estoy en una región y veo que me agrada más Estados Unidos, pero yo estoy más aproximado a la Unión Soviética y mis estados vecinos ya se unieron a la Unión Soviética, yo no puedo balancearme, no puedo hacerle peso a la Unión Soviética uniéndome a Estados Unidos, porque esto geopolíticamente es muy complicado. Entonces me voy a unir a la Unión Soviética y voy a inclinar aún más la balanza hacia este lado, pero desde el otro lado, desde las Américas, va a pasar lo mismo, se van a unir a Estados Unidos y van a volver a equilibrar la balanza. En el mundo actual pasa principalmente y pasa más fácil porque ya no hay hegemonías únicas, es un mundo multihegemónico, en donde pues constantemente si hay un estado, una región que acumula mucho poder, el resto de estados trata de hacerle contrapeso, y se puede ver principalmente con lo que son las BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tratan de hacerle un contrapeso a lo que es Estados Unidos.
dentro del sistema internacional. Entonces tenemos también este tema del balance de poder, todo visto dentro de un juego especial que básicamente, si tú lo miras por encima, simplemente es conquistar a todo el mundo y ya, pero que tiene toda una filosofía detrás y todo un sistema complejo de uso de las civilizaciones, de uso de el mercado, de uso de tus recursos, de uso de los aldeanos, de tus unidades, con todo, absolutamente todo lo que cuentas, de saber qué tecnologías desarrollar, qué tecnologías desarrollar, no solamente por tu civilización, sino por la civilización que estás enfrentando. Entonces todo este tema tan complejo que abarca no solo en jugabilidad, sino también en temas de filosofía y de relaciones internacionales y de relaciones humanas, un juego como lo es el Age of Empires 2, que es increíble y que ha marcado a muchos, y que espero que siga haciéndolo por muchos años. Y nada, hasta aquí llega este video. Agradezco mucho a quienes lo observen y hasta luego.